Hola, ya estamos aquí nuevamente y esta vez sí, he vuelto a leer 6 libros y aquí traigo este wrap-up. Un momento. Yo propongo también otro término que son los finiquitaos. Quería decir que aquí traigo este vídeo donde voy a hablar de estos libros finiquitaos. Pues sí, diréis que se han juntado mucho los dos últimos resúmenes de lectura de estos 6 últimos libros finiquitaos, pero bueno, ya avisé en el último resumen de lecturas que ya casi tenía otros 6 libros leídos y por eso se me habían juntado, entonces aprovecho para grabarlo. Y nada, antes de empezar solo un simple recordatorio, os voy a dejar en la cajita de descripción, como siempre estoy haciendo, el enlace a mi canal de Telegram. Allí voy informando pues de las lecturas que voy haciendo, los vídeos que voy subiendo, los eventos que puede haber en cuanto a firma de libros o presentaciones de libros, sobre todo en distintas ciudades. Bueno, eso, distinta información que vais a encontrar en este canal de Telegram de Talk Libros. Bueno, y ya sin más, vamos con estos 6 libros que he leído últimamente. El primero de ellos es nada más y nada menos que el Atlas de Literatura Latinoamericana, esta compilación organizada por Clara Obligado con ilustraciones de Agustín Comoto. Se trata de una compilación, por supuesto, de autores y autoras latinoamericanas, y algo que me ha gustado es que se aleja un tanto del boom latinoamericano para centrarse en otras figuras más o menos conocidas. Quien lea este atlas está desde luego interesado en conocer autores latinoamericanos y va a ser redirigido a varios de ellos sin ningún tipo de remisión. Lo más interesante es que cada artículo se centra en un autor o autora distinto, imprescindible en la historia de la literatura latinoamericana, y estos artículos están escritos por autores actuales que hablan con la admiración y pasión de todos estos referentes. Por ejemplo, vamos a encontrar a Federico Falco, que es un autor que a mí me encanta, hablando de Sara Gallardo, a Mariana Enríquez hablando de Silvina Ocampo, a Leila Guerriero hablando de Rodolfo Walsh, o a Fernanda Trías hablando de Mario Lebrero, ambos uruguayos. Además de novelistas, este libro también incluye un buen repertorio de poetas y creo que en general se ha realizado una muy buena selección. Bueno, este tipo de compilaciones obviamente siempre son muy subjetivas y se puede echar en falta a muchísima gente, pero entiendo que tampoco se trataba de crear un libro de 2000 páginas. Como he dicho antes, por ejemplo, se aleja de este boom latinoamericano. No vamos a encontrar a Gabriel García Márquez, a Borges, a Carlos Fuentes, a José Donoso, pero eso lo hace también más interesante porque seguramente vamos a encontrar autores y autoras que no conocemos. Luego, datos curiosos que no conocía, como por ejemplo que Rómulo Gallegos fue presidente de Venezuela, de su país, durante unos meses, o que Rodolfo Walsh fue secuestrado y posiblemente asesinado. Nunca se encontró su cuerpo, por desgracia. Otra curiosidad es que se trata de un libro ilustrado, y esas ilustraciones, creadas por Agustín Comoto, acompañan a la perfección cada uno de los textos. Por supuesto, me apunto muchísimos nombres y muchos libros: Fernando Molano Vargas, Augusto Monterroso, Marta Brunet o Teresa de la Parra. Y nada, este es un libro de consulta para tenerlo bien cerquita y al que volveré continuamente. El siguiente libro que leí nos lleva a Chile. Se trata de Kintsugi de María José Navia. Ella es una autora chilena, actual, contemporánea, y bueno, el kintsugi o kintsugi es una técnica de origen japonés para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina. Esto forma parte de una filosofía que plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y que deben mostrarse en lugar de ocultarse. Es decir, las cicatrices forman parte de nosotros y no hay que rehuirlas o esconderlas. Y precisamente esto es lo que sucede en este libro. Es un conjunto de relatos, o más bien de cicatrices, un tanto curioso ya que los protagonistas de todos ellos pertenecen a la misma familia. Esta es una familia donde los lazos entre sus integrantes están bastante maltratados por la propia vida y también por la incomunicación, que además podría ser un buen hilo conductor de todos estos cuentos, un elemento común que además se acentúa con el uso de la tecnología. Cada uno de estos personajes tiene su pequeña o su gran tragedia personal
y parecen rehuir del núcleo para buscar su sitio y su felicidad en lo externo, como si ese bienestar se asociase con la lejanía de la familia. La temporalidad también es importante. Aquí vamos a recorrer varios años saltando de cicatriz en cicatriz y a través de cada cuento vamos a ir descubriendo el método empleado por la autora para unir todas estas piezas y ordenar el conjunto. Son cuentos que mantienen en todo momento el interés del lector, que los lee como si estuviese en estado de alerta, y según se va avanzando por cada uno de estos 11 relatos, son 11 en total, se va llegando a un entendimiento o a una cierta empatía. Es un libro que me ha gustado, no había leído nada de esta autora y creo que sin duda me va a hacer volver a María José Navia. Por cierto, un detalle, si lo escucháis en audiolibro lo podéis encontrar narrado por la propia autora, con ese acento chileno que tanto me gusta. Bueno, seguimos con otro libro, en esta ocasión nos vamos a Uruguay para hablar de Debimos ser felices de Rafaela Lahore. Este libro en 2019 ganó el premio a la mejor novela inédita que otorga el Ministerio de las Culturas de Chile. Y es curioso porque esta es una novela que de alguna manera dialoga con el libro mencionado anteriormente, Kintsugi, ya que aquí también encontramos una historia familiar contada en forma de fragmentos que se van tejiendo para que nos podamos mover de aquí para allá en ese universo. Estos recuerdos van a ser detonados en la narradora a raíz de descubrir una nota de suicidio que su madre escribió unas décadas atrás. Aquí hay tres figuras, tres pilares que sostienen estos fragmentos: la abuela, la madre y la hija, que es la narradora. Ellas se mueven a través de estos momentos felices, también a través de tragedias familiares, bueno, lo que es la vida misma. Esta es una novela autoficcional, incluso aparece una fotografía con la autora junto a su madre y a su abuela, pero yo intuyo que tiene más de realidad que de ficción. Un punto importante es esa depresión de la madre, que sirve como madeja de la que ir tirando para ir desarrollando y el lector encontrando la historia. Aquí hay también una observación a los mayores a través de detalles que pueden ir augurando lo que uno será con el paso de los años. Es verse reflejado en tu propia familia. Como la novela está elaborada a base de fragmentos, creo que hay un importante trabajo editorial. Es como cuando se monta una exposición fotográfica y hay que elegir un poco el orden en el que se van a mostrar estas imágenes. Aquí el editor de Montacerdos, que es la editorial que publicó por primera vez esta novela, ayudó a la autora a ordenar estos fragmentos, no de manera cronológica, para que el resultado final tuviese todo el sentido, y creo que lo lograron de todas. La forma de escribir de Rafaela Lahore se asoma al balcón de la poesía, y la propia autora confirma que su intención era darle ese toque poético porque adora ese género. De hecho, yo dudo que la novela hubiese funcionado tan bien como funciona optando por una vía tal vez más narrativa. Aquí los momentos dramáticos vienen de golpe, pero de manera un tanto sutil. Alguno de ellos es muy duro y compuesto de las tres palabras que dan título al libro, que resume muy bien la belleza y el dolor que pueden provocar los recuerdos. Por cierto, el primer párrafo de la novela me parece brutal y te engancha ya totalmente para todo lo que viene después. Antes de que yo naciera, mi madre ya había escrito una nota de suicidio. La tarde en que la leí, estábamos en su casa y yo tenía más de 20 años. Ella miraba un documental sobre los fenicios. Yo revisaba una libreta que acababa de encontrar en una caja de madera, donde había cartas y documentos viejos. La libreta, que era de su época de estudiante de literatura, tenía anotaciones de sus clases, números de teléfonos, poemas de amor. En las últimas hojas encontré la nota. La leí en silencio y algo confundida le dije: «Mamá, mira lo que encontré». Estos fragmentos de los que se compone son muy cortos y hace que la novela se pueda leer bastante rápido. Bueno, este es un libro que me ha gustado mucho. Creo que no lo he dicho, pero la autora además es periodista y creo que hay que seguirle la pista. Tampoco lo he dicho, pero aquí en España la novela ha podido llegar gracias a la editorial La Navaja Suiza. Así que muchas gracias por traernos esta pequeña joya. Seguimos. El tercer libro que leí para esta tanda es Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. En esta edición la traducción corre a cargo de Alma Alicia Martel. Y bueno, esta es una edición un tanto mala. Ya lo indiqué en un vídeo anterior, pero voy a dejar algunas fotografías porque
creo que se han colado aquí unas cuantas erratas o errores más bien, que hacen que la lectura, bueno, no sea tan placentera como uno desearía. Más allá de eso, esto es un conjunto de 10 cartas que Rilke envió a un joven poeta, como bien dice el título, un poeta desconocido, entre 1903 y 1908. Todo comienza cuando este joven poeta, que se llamaba Franz Capus, hizo llegar a Rilke sus ensayos poéticos con ánimo de obtener su opinión. En estas cartas la poesía queda en un segundo plano, aunque nunca se abandona por la manera de escribir de Rilke, y casi constituyen un estudio sobre la filosofía vital que tenía este autor, Rilke, y cómo hace del arte una forma de vida, o tal vez más bien convierte la vida en un concepto artístico. Eso es algo que me gustó muchísimo. Estas reflexiones que hace Rilke resuenan en mí en algo que escuché al fotógrafo Antoine d'Agata. Es un fotógrafo documental que me gusta mucho y dijo algo que se me quedó muy clavado, que ante el ruido se necesita silencio. Y es que ante todo hay que escucharse a uno mismo y alejarse de lo externo, de la crítica. Esto es algo que enfatiza Rilke y que dice, por ejemplo, en este párrafo: nada es peor que las palabras de la crítica para abordar una obra de arte. Abrazar y amar la soledad, el temor y cómo afrontarlo, el pelear contra el peor crítico de todos, que es uno mismo. En definitiva, reflexiones muy personales de un poeta hacia otro. Tal vez podríais pensar que el libro puede resultar algo denso, pero nada más alejado de la realidad. Estas cartas se perciben deliciosas y, en mi modesta opinión, al leer estos textos de Rilke, estamos contribuyendo como una pieza más de todo el engranaje que supone el proceso creativo de un gran artista. Creo que Cartas a un joven poeta es un libro imprescindible y que, además, con lo corto que es, no tenéis ninguna excusa para leerlo en algún momento. Ahora nos vamos a Marruecos para hablar de El pan a secas de Mohamed Choukri. En esta edición de Cabaret Voltaire la traducción corre a cargo de, a ver si lo digo bien, Rajae Boumediene El Metni. Este es el primer libro de memorias de este autor marroquí que nos cuenta sus primeros 20 años de vida, entre 1935 y 1955, en los que vivió unas condiciones muy duras, batallando con la pobreza, el hambre y un padre que resulta ser todo un monstruo. Por todo ello se verá obligado a huir del Rif para trasladarse a Tánger y Tetuán, que serán los escenarios donde, bajo el protectorado español, tenga que sacarse las castañas del fuego, relacionándose con el resto de personajes, alguno de ellos de dudosas intenciones. Durante todos estos años descubrirá el sexo, que se convertirá casi en una obsesión que actúa como vía de escape, entiendo, a sus penurias. Este libro es seco, directo y la verdad es que se lee como un tiro. El autor no se guarda absolutamente nada y resulta veraz hasta en lo impúdico. El hambre que tuvo que pasar creo que no nos lo podemos ni imaginar, ni la violencia constante que, por ejemplo, le obligaba en alguna ocasión a tener que dormir en un cementerio para evitar ser violado. Mi experiencia personal con este libro no terminó del todo bien, principalmente por un tema un tanto subjetivo. Aunque sabía que era la primera parte de sus memorias, esperaba un libro con un final definido, es decir, que se pudiese leer esta parte de su vida y dejar en el lector la elección de seguir leyendo los otros dos libros o no. Pero es que el libro no finaliza, es como si hubiese escrito su vida entera de una vez y alguien hubiera decidido hacer la división. Por eso lo percibí como un libro incompleto. Además termina justo cuando la escritura llega a su vida, en un momento bastante interesante. Decir que llegué a este libro gracias al amigo Álvaro, el cosmonauta, que, nos habló de El pan a secas como un libro que cambió totalmente la experiencia de vida de uno de los editores de Cabaret Voltaire, ya que al terminar de leer este libro decidió mudarse a Marruecos para hacer de allí su vida. Ya digo, a mí no me llegó tanto, pero creo que es un libro bastante recomendable para conocer a un autor y sus circunstancias de vida y cómo puede llegar la literatura a una existencia donde la dureza y la tragedia es parte del día a día. Por último, vamos a viajar a Bolivia para hablar de una autora que quería descubrir, Liliana Colanzi,
y he leído su libro de cuentos Nuestro Mundo Muerto. Esto es un conjunto de 9 relatos. A la autora normalmente se la enmarca dentro del género de la ciencia ficción con toques fantásticos y bueno, a mí me ha sorprendido y me ha gustado mucho. Os quiero hablar de alguno de estos relatos. El ojo es el primer relato de todos y habla del despertar del deseo y de rebelarse ante el yugo de una madre ultraprotectora. Ese ataque de oposición a la figura materna tendrá consecuencias. Luego viene Alfredito, donde unos niños viven por primera vez la muerte de un compañero y todo lo que ello conlleva. Uno de los mejores relatos para mí fue La Ola, donde la narradora escribe y sus personajes se escapan de ella misma. Creo que esos son los momentos de inspiración. Además descubriremos un par de historias encerradas en la narración principal a modo de muñeca rusa. Hay otro relato que se llama Meteorito, donde justo eso, una bola de fuego cae hacia la Tierra. Un hombre lo puede ver desde su rancho mientras va dando vueltas al accidente que sufrió un peculiar empleado suyo al ser golpeado por una vaca. Aquí hay amenazas exteriores o interiores, no se sabe en realidad y eso es lo que inquieta al lector. Chaco es uno de los mejores relatos de esta colección sin ningún tipo de duda. Aquí el narrador mata a un indio mataco. Desde ese momento el alma o el espíritu del mataco asesinado anidará en el narrador. Son dos almas conviviendo en un mismo cuerpo. Es un relato espectacular. Otro que me gustó mucho es Nuestro Mundo Muerto. Es el relato que da título a esta colección, donde una mujer está en un planeta inhóspito junto a 3 o 4 personas a las que una empresa ha enviado para realizar varios estudios. Aquí los recuerdos se convierten en el único asidero que le une a la cordura y a los resquicios de una vida que parece no encontrarse ya en ningún lugar. También en Cuento con pájaro encontramos de nuevo una referencia a lo indígena y cómo el hombre civilizado arrebata todo con malas artes. Este es un relato contado a varios tiempos a modo de piezas de puzzle que se van juntando. Curiosamente se incluyen testimonios reales de indígenas ayoreos. Yo aquí voy a dejar el enlace al vídeo que Claudia de Mis Ganas de Leer hizo, que se llama ¿Por qué leer Nuestro Mundo Muerto?, que me parece espectacular y fue el que me dio el empujón para leer estos cuentos. Aquí por supuesto hay cambios impuestos por otros y creo que el tema principal es, para mí, la necesidad de caminar con tus propios pies y no por los empujones de otros, sean familiares, conquistadores o fenómenos externos. Como he dicho antes, le tenía algo de miedo porque la escritura de la autora se enmarca muchas veces en la ciencia ficción, con esos toques de elementos fantásticos, que es algo que no casa demasiado con mis gustos. Sin embargo, estos relatos me han resultado más reales que muchas historias que solo reflejan la realidad. Además, hace muy poco pude asistir a la presentación del último libro de cuentos de Liliana Colanzi, Ustedes brillan en lo oscuro, así que aproveché para que me firmase este libro. Bueno, y hasta aquí este nuevo vídeo, este nuevo resumen, esta colección de 6 libros leídos, estos finiquitaos. Por supuesto, dejadme en comentarios lo que os ha parecido, vuestras impresiones si habéis leído alguno de estos libros o si queréis hacerlo. Como siempre, muchísimas gracias a todo el mundo que apoya a este canal, Talk Libros. Sin vosotros, desde luego, esto no sería posible, así que un abrazo a todo el mundo y nos vemos en un próximo vídeo que será, como bien sabéis, muy pronto. Chao.